Entonces, como síntesis de los resultados de este índice, os podría decir que se viene en este índice de 2008, que hemos presentado el mes pasado, pues lo que se viene a poner de manifiesto es la alta corrupción, y eso es siempre entre la alta correlación entre corrupción y pobreza. Es decir, los países más pobres son en los que impera un mayor nivel de corrupción, porque son los más desprotegidos, los que menos funcionan institucionalmente, menos control democrático, menos funcionamiento adecuado de los jueces, o sea, del poder judicial, etcétera. Entonces, bueno, pues hay digamos, un déficit tremendo de transparencia y, por lo tanto, pues campea a sus anchas, digamos, la corrupción. También se ponen, esto es para que veáis, bueno, son unos gráficos para que veáis un poco digamos, un poco pues la correlación que hay entre los 108 países, que son los puntos que no dicen mucho, pero bueno, que hay correlación positiva, digamos, cuanto más pobreza, más corrupción. Y luego también pues, se pone manifiesto que hay una correlación inversa, en este caso, entre corrupción y libertad de prensa. En aquellos países, aquí es un poco al revés, la gráfica, claro. Entonces es inversa, es decir, en aquellos países en los que hay una mayor libertad de prensa, pues hay menor corrupción. En los que hay poca libertad de prensa, pues hay mayor corrupción, porque los gobernantes, digamos, pues son dueños, se confunden, digamos, dentro de un mismo clan, así nunca mejor dicho, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la prensa, todo está en manos de algún gobernante, alguna familia, algún clan, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues los resultados así generales. Resultados un poquito más concretos, pues entre 1 y 10, que es lo que se evalúa, digamos, aquí, pues desgraciadamente o lamentablemente los resultados son poco halagüeños, es decir, el 60% de los países tiene una puntuación suspensa, es decir, puntuación inferior a 5. Además de eso, 78 países, es decir, el 43%, tiene una calificación por debajo de 3, que es muy suspenso, o sea, muy deficiente o muy suspenso. Y luego, para que tengáis una idea de análisis regional, pues entre aprobados y suspensos en la Unión Europea y otros países que son 30, o sea 27 más 3, Islandia, Suiza, en fin, para que no quede suelto, pues son 30, de esos 30, 23 aprobados y 7 suspensos. Somos el área más favorecida, digamos, en sentido mejor del planeta. Europa del Este y Asia Central, 20 países, todos suspensos. Oriente Medio y Norte de África, 5 aprobados y 13 suspensos. América, norte a sur, o sea, norte, centro y sur, 10 aprobados y 22 suspensos. Aunque hay bastante asimetría entre el norte y el sur, Canadá, Estados Unidos, etcétera, pues están a un nivel más alto que Sudamérica y sobre todo que Centroamérica. En todo caso, hay diferencias también en Iberoamérica, o sea, en Iberoamérica, en Sudamérica, por ejemplo, Chile siempre está bastante bien, es distinto en otros indicadores económicos y otros indicadores económicos y sociales, pero Chile es algo distinto a los países de la zona. Uruguay está mejor este año que nosotros, nos ha rebasado, y el resto, pues, la Centroamérica, pues aquí está bastante flojo el tema, bastante negativa las notas. Asia y Pacífico, 10 aprobados, 22 suspensos, y ya no digamos África subsahariana, pues 3 aprobados y 44 suspensos, porque ya sabéis que hay países que los gobernantes delincuentes, golfos, no voy a llamarlos, porque se adueñan, esquilman todo, los alimentos, el agua, la vida de las personas, etcétera. En fin, es un desastre lo que pasa en África, o en algunos países de África, y ahí tenemos una responsabilidad solidaria el mundo, digamos, como la sociedad en su conjunto. Esto, para que tengáis una idea, esto es un mapa, para que tengáis una idea intuitiva, el mapa mundial de la corrupción, o de la percepción de la corrupción. Entonces veis que los países más oscuros, más rojos hacia el oscuro, pues son los que mayor corrupción se ve o se percibe, que son, veis, Asia, África, muchísimo está muy negra, Iberoamérica también, y bueno, los países ricos, los países del norte, digamos, bueno, y Australia y Nueva Zelanda, que también salen muy bien, pero normalmente pues los países de América del Norte y Europa. Los que mejor salen siempre son los países nórdicos europeos, luego están las tablas. De todas maneras, las tablas podéis ver en internet, en la página web que luego diré, pero bueno, es muy fácil, transparencia.org.es. Si os acordáis, transparencia, busquéis en Google. Luego otro índice es el barómetro global de la corrupción, que se presenta anualmente en diciembre. El último que tenemos es el 2007, porque ahora lo presentaremos en diciembre del 2008. Muy cerca del 9 de diciembre siempre pensamos, porque es el Día Mundial Anticorrupción. En fin, entonces se presenta en diciembre y lo que hace el índice este es evaluar, en este caso son todavía menos países, es un índice más joven, ha llegado hasta ahora hasta 60 países. Entonces lo que se hace no es un ranking por países, sino que se hace en cada uno de los países, se evalúan 14 sectores concretos, partidos políticos, parlamento, policía, ejército, confesión religiosa, educación, hacienda, o sea,
administración fiscal, etc. Entonces se llega a, digamos, a unas calificaciones, aquí es entre 1 y 5, cuanto más cerca estés de 5 aquí es peor, es decir, como más corrupción hay. Entonces, para que tengáis una idea, pues en 37 de esos 60 países, como néctar, como síntesis de los resultados, en la mayor parte de los países, 37, 60, incluido el nuestro, el público considera a los partidos políticos, de los 14, de los partidos políticos, como las instituciones más afectadas por la corrupción. Además, con notable alto, o al revés, es decir, suspenso alto porque es con una puntuación de 4 sobre 5, para peor, digamos. En España 3,9, también está por ahí. Igual que en 2006, en 2005 era 3,4. Después de los partidos políticos, pues son los parlamentos a nivel internacional, el sector privado empresarial, la policía y el Poder Judicial. En España, curiosamente, se cuela en tercer lugar de peor, o sea, los medios de comunicación, porque aquí no debemos tener muy buena, los analistas dicen, porque identificamos los medios de comunicación escritos, algunas televisiones regionales o lo que sea, pues ahí parece ser el estudio, y lo identificamos los medios de comunicación con partidos políticos, con lo cual hacemos una especie de cercanía y por eso salen contaminados los medios de comunicación en esta tabla, digamos, pero en cualquier caso los medios de comunicación están haciendo una labor extraordinaria, hay que decirlo, porque son los que están divulgando mucho todo el tema de la corrupción, todo lo que va saliendo por ahí. Y si en España hay, que no lo he dicho, en España, ¿cómo está en el ranking del índice de percepción, el anterior? Pues estamos medio bien, vamos a decir así, claro, visto lo que hay en el mundo, estamos en el puesto 28, con una calificación de 6,5 entre 1 y 10, pero tengo que decir que en el año 2004 estábamos en la zona de notables, 7,1, en el año 2005 bajamos un poquito al 7, el año 2006 al 6,8, el año 2007 a 6,7 y el año 2008 a 6,5. O sea, entonces tengo aquí un gráfico, bueno, en fin, que vamos deslizándonos a la baja. Todavía estamos 28 sobre 180, pero no, visto lo que hay en el mundo, pues no es ningún mérito, porque si nos evaluamos en comparación con Europa, estamos en un puesto intermedio, el 15, el 17. Entonces estamos en un puesto discreto, digamos, si nos evaluamos con nuestros vecinos. Claro, somos un poco la cabeza de ratón o lideramos el pelotón de cola, digamos, porque el pelotón de cola lo formamos los países del sur y entonces estamos mejor que Portugal, estamos mejor que Italia, mejor que Grecia. Entonces, en ese sentido, podemos decir que estamos mejor que otros, que están más cerca por abajo. Por arriba sí nos seguimos perdiendo, porque todos los países de Suecia y Dinamarca son los que salen no solamente en Europa, sino a nivel mundial como mejor. Todo esto lo tenéis en las tablas si queréis meteros alguna vez a ver todo esto, pues está en la página. Luego, como decía, el barómetro global de la corrupción, que ya he dicho un poco la síntesis de los resultados más importantes, más significativos. Luego hay otro índice que es el índice de fuentes de soborno, que atañe fundamentalmente, se proyecta sobre las empresas, pero sobre las empresas exportadoras, o sea, sobre las empresas que hacen negocio internacional. Se hace una macroencuesta a 11.232 empresarios y directivos de 125 países. Lo que pasa es que se enjuician los 30 países más, las 30 economías mayores del mundo, y que canalizan entre todos ellos el 82% de las exportaciones mundiales. Entonces, esos 120 países, o los directivos de esos 120 países, enjuician, por supuesto, son encuestas anónimas y tal. No se dice que conozca fulanito que hace esto o lo que otro, pero sí se dice lo que se hace, pues saben perfectamente cuáles son los porcentajes a veces que hay que dar, pues, para poder conseguir cosas y tal. Entonces, pues lo que hacen es enjuiciar es a las 30 economías mayores del mundo, que es la nuestra, y entonces, bueno, pues ahí en España tenemos una puntuación entre 1 y 10, aquí volvemos al 1 y 10, de 6,63, la posición 13 entre los 30 países, una posición discreta. Los 3 peores países son Rusia, son China e India, que, bueno, pues están desarrollando, están haciendo mucho por el progreso mundial, pero tienen bastante que aprender todavía. Son emisores de sobornos. Son emisores. Índice de fuentes soborno. Sí, son los que las empresas, digamos, pagan, piden más sobornos, en las que hay más trapicheo, digamos, o se percibe que hay más trapicheo, digamos, en esos países. Las empresas de esos países, no los estados. Los estados son los que se juzgan, o las administraciones públicas, en el otro índice. Esto es más bien sobre empresas.